Pará. A ver. Nico, ¿vos me estás diciendo que el dólar se va a ir a 500 pesos según tus cálculos? Muy, pero muy buenas a todos, Timberos. Estamos en un video más con el señor Enrico que anda cebándose unos buenos mates. Mucho gusto, gente, ¿cómo andan? El video de hoy vamos a hacer un análisis bastante sencillo, fácil de entender, sobre una hipótesis que viene rondando nuestras cabezas hace un tiempo y es el tema de la tasa fija contra la apreciación del valor del dólar, que en este caso también lo vamos a ver inferido por los rendimientos del bono GD30, que es uno de los bonos más cortos, vamos, que está teniendo actualmente la Argentina, junto con el G29. Y más líquidos también. Y más líquidos también, por supuesto, que es básicamente el bono que se suele usar para hacer todo lo que es dólar MEP. Bien, lo que estamos viendo en pantalla es un gráfico del riesgo país que viene teniendo Argentina. Esto es de un año, o sea, desde julio de 2024 hasta el día de hoy. Como vemos, con una gran tendencia bajista, pues llegó a estar en 1600 puntos de riesgo país, lo cual es una locura. Actualmente No, nos y en encontramos. 2023, acordate que estábamos en 2800, llegamos a estar, más o menos. Sí, sí, pero bueno, mostramos únicamente el último año, pero sí, vamos más para atrás, hemos estado en cada situación que no se sabe hoy en día cómo podemos llegar a tener solo 700. Y el 700 sigue siendo un número bastante grande, Para la región, sí. para la región sí, bueno, a nivel global también, ¿o no? Ese es el problema de ser un país defaulteador serial. Pero vamos a seguir el ejemplo de que no se defaultea porque eso está mal. Así que, ¿qué tiene que ver la relación de riesgo país con los bonos, con por ejemplo el G30? Y es que a medida que va subiendo el precio del bono, va cayendo el precio del riesgo, va cayendo, perdón, el riesgo país. En realidad, el riesgo país se suele medir con bonos más largos, por ejemplo, el G35 o el GD41, que esos son los que tienen tienen más peso en la ponderación de lo que termina siendo la escala de riesgo país. Bueno, haciendo un mix, un resumen de todas las noticias que se estuvieron hablando mientras nosotros no hicimos videos sobre el dólar porque queríamos ver bien cómo se reaccionaba Argentina a la salida del cepo, y Argentina volvió a los mercados internacionales con un bono que se llamó el Bonte 2030, que eran solo 1.000 millones de dólares para extranjeros, por lo cual se generó un sistema especial. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Si los extranjeros te dan 1.000 millones de dólares para fortalecer las reservas, eso si la transacción fuese en el mercado oficial, haría que el precio del dólar tendría una baja, pero no una baja porque, por ejemplo, aumentaron las exportaciones, sino por colocación de deuda. Entonces, para evitar eso, se generó un sistema especial para que eso no afecte el tipo de cambio y no se ensucie el precio, por decirlo de alguna manera. La colocación fue exitosa, se discutió si la tasa estaba bien, si la tasa estaba mal, pero bueno, es una tasa de mercado, así que no la define el gobierno, sino que la define el mercado. Por ahora se están haciendo estos intentos para acumular reservas. Esta semana salió un informe del JP Morgan hablando sobre que cerraba la famosa posición de carry trade, y en muchos lugares se generó especulaciones al respecto de eso. Mi opinión en particular es que el informe, si ustedes lo leen bien, no dice nada riesgoso. ¿Hay luces amarillas en Argentina actualmente? Sí, obvio que las hay. ¿Hay que esperar a ver el resultado de las elecciones para ver determinadas cuestiones? Sí. ¿Hay que esperar a ver datos económicos y cómo se va desarrollando la economía durante este año? También. Y hay que esperar a ver también si se plantean las reformas, las tan llamadas políticas de Estado, reformas estructurales de largo plazo que necesita la Argentina, si se van a hacer o no, dependiendo del resultado de las elecciones. Entonces, por eso, o sea, todavía no hay nada, simplemente lo que hay es mucha ansiedad. Porque yo les voy a explicar una cosa muy sencilla viendo el riesgo país de la región y comparándolos con nuestro país. Hoy estamos viendo que Brasil tiene uno de los mejores bancos centrales del mundo. Se anticipó con el tema de la inflación y supo contenerla bastante bien y no tener una super recesión. Actualmente está pagando tasas del 15%. Tiene un banco central con creo que más de 50.000 millones de dólares. Tiene un riesgo país de 214 puntos. Con una tasa del 15%, ¿vos me vas a decir que vas a preferir hacer carry trade en Argentina en un año de elecciones? O sea, literalmente no tiene sentido. Entonces todavía no estamos viendo flujos a mansalva que están entrando a Argentina, porque todos están planteando estas dudas que estoy diciendo. Y lo que hay es un problema de ansiedad de todos, de los agentes económicos, que si Argentina está cara, que no está cara. Argentina necesita hacer reformas estructurales que los demás países ya hicieron. Entonces,
por un lado, hasta que no se resuelva eso, me parece que el resto de las discusiones son un poco al pedo. Y como les estoy diciendo, en un año que el dólar se depreció un 10% y países como Brasil, que habían devaluado fuerte el año pasado, se apreciaron este año, un carry trade es mucho más atractivo en hacerlo en Brasil, que no tiene cepo, o sea, 100%, que en Argentina. O mismo se habló mucho del tema de la India, que es un país de emergentes muy importante, que también tuvo apreciación, ¿entendés? Y el Banco Central también tiene mucha solvencia. Entonces, a veces cuando se hablan de ese tipo de cosas, se desconoce que Argentina ni siquiera pertenece a emergentes. Bueno, entonces como Argentina está afrontando este tipo de cuestiones en donde estamos lateralizando, por decirlo de alguna manera, el Merval está lateralizando y bajando también desde hace unos meses, nosotros les trajimos traemos alternativas a lo que sería la renta variable. MSI, Riesgo País, el informe que salió de JP Morgan, que todos salieron a hablar de él, el precio del dólar, todo eso está relacionado. Y como vemos en emergentes, porque Argentina ni siquiera es emergente, por eso estamos viendo esta nota, o sea, todavía no fue categorizado, o sea, recategorizado, lo cual se especulaba que podía tener un impacto sobre el riesgo país, sobre el GD30. O sea, podría tener iría comprimiendo la tiro, o sea, te pagarían menos rendimiento, pues significa que Argentina es menos riesgosa y eso también a su vez hubiese impactado en el dólar, ¿sí? Que tal vez el dólar bajaba o se mantenía y no subía como subió estas semanas, que subió hasta 1250. El dólar en 1250 está exactamente lo mismo que en octubre de 2023, o sea, pasaron 2 años y estamos hablando de el mismo precio nominal del dólar, o sea, en términos reales ajustado por inflación o ajustado por, no sé, un índice del horóscopo, no subió nada. Mariana Estamos, Pichot fue la mejor inversora claro, de todo exactamente. 2024 con su plazo fijo en Exactamente, Mariana 133%. Pichot con una 133%. tasa del 133 hizo un plazo fijo, o sea, realmente la pegó. Y bueno, lo que vamos a ver un poquito ahora, que va a Ah, explicar Nico más en detalle, que hoy no trajo la cámara, o sea, estaba rota, no fue culpa tuya, pero bueno, es gracioso. Vamos a ver que él se mandó un recontra informe, muy valorable, y lo trajo acá para compartirlo con todos ustedes, para ver un poco este planteo que nosotros estamos haciendo, de decir, bueno, ok, viendo que la renta variable no está tan atractiva en este momento, ¿qué se puede hacer? Tasa, como hemos mostrado, algunos fondos, algunas herramientas de FCIs o cuentas remuneradas, o bonos como el GD30. Bueno, un poco de eso exactamente. vamos a ver en este informe. Exactamente, Juanchi. Como bien dijiste, acá el informe he usado datos, bueno, 100% verídicos que todo el mundo puede comprobar en cualquier lado. Estoy poniendo el supuesto, o sea, todo esto es obviamente un supuesto, es una proyección a 5 años. Ya sabemos todos que hoy en día estamos bajo unas bandas cambiarias para lo que es el dólar, o sea, todos los meses sube un 1%, todos los meses baja un 1%, que es esta partecita. Y bueno, hoy en día la TIR del GD30, o sea, GD30 va a pagar, teniéndolo a día de hoy, que reinvertiendo todos los fondos a día de hoy, muy difícil, pero contando con esa reinversión de cada fondo pagado, tenemos una TIR del 11%. O sea, es lo que sube el dólar más un 11%, lo que vamos a tener, el cual, para hacer un supuesto más real, va a bajar un 1% anual este rendimiento, porque obviamente no se va a mantener al mismo precio de acá hasta el 2030. Tampoco vamos a Claro. saber si de acá al 2030 van a seguir las bandas cambiarias, o sea, esto es todo un supuesto. En mi opinión, el año que viene ya desaparecen, o sea, el año que viene ya está, se unifica todo dólar, bien, ración libre, lo que quieras, pero bueno, dije, de acá a 5 años para poner más o menos una fecha estimada también para el cierre de G30. Y tenemos el fondo de Cocos Plus, que si no me equivoco es Cocos Plus RT, o sea, renta total, el nombre completo. Supuestamente ellos se enfocarían en pagar un 40% de TNA, lo que anualizado sería un 49,3% de tasa efectiva anual, el cual, también para ser más real todo el supuesto, puse que baja un 6% todos los años. También siguiendo con este ritmo de que baje la tasa, como viene haciendo el gobierno, de que cada ciertos meses baja la tasa, baja la tasa, baja la tasa. Y dije, bueno, supongamos que baja un 6% anual. Todo esto con una inversión inicial de $1000 para poner números redondos. ¿Qué tendríamos acá? Primer año con una tasa efectiva mensual, o sea, una TNA del 40, tasa efectiva del 2,82. El segundo año, 6% menos, 6% menos, 6% menos. Teniendo desde el momento 1 hasta el momento
momento cero, lo que sería el equivalente a $1.000, que un tipo de cambio de hoy de 1.240, o sea, hace 1.240.000 pesos, terminaríamos este periodo con casi 4.200.000 pesos, o sea, hace un rendimiento más o menos de un por 3 aproximadamente, la verdad, recontra bien. Después tenemos el otro supuesto, que es el de 30, haciendo que baje 1% cada año. Ya tenemos el capital todo en dólares, obviamente, teniendo un rendimiento del 50%, nada mal, o sea, 50% en 5 años. Para hacer un bono es una super inversión. Y acá tenemos las bandas cambiarias. El techo, el cual sube un 1% todos los meses, el piso baja un 1% todos los meses, y una banda de promedio para tener como un valor estimativo, el cual vemos que de acá a 5 años el promedio sería de 1.571, por lo que el dólar a día de hoy, o sea, de hoy a 5 años, el dólar, si se mantiene en el promedio, te sube literalmente que un 20%. Nada, literalmente nada. Pues en cuanto a resultados finales, tenemos que, bueno, el GD30 rindió a $500, terminó en 1.490. En el peor de los escenarios, para el peso, o sea, sé con un tipo de cambio de 2.610, tenemos $1.600 de parte del fondo de Cocos. En un caso promedio, 2.600. Y en el caso de que Argentina reviva como país y baje el tipo de cambio a 500 pesos, cerrás con $7.872, lo cual, montón. O sea, más que nada pensando de que esto es comparable con hacer un plazo fijo. Esto, el supuesto este, obviamente lo hice con el fondo de Cocos, el cual un 40% no le están rindiendo actualmente ninguna letra. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero tampoco estamos tan alejados de los rendimientos de las letras, los cuales hay algunos que actualmente están en un 2,5 de tasa efectiva mensual. Y eso se va componiendo todos los meses, determinando un muy buen rendimiento. Conclusiones clave: los 13 escenarios supera el fondo de Cocos. En el escenario más conservador, diferencia del 7,8. Le seguís ganando, como estoy diciendo, le seguís ganando a un bono que tenés mucho más riesgo y aquí estás prácticamente haciendo, estás diciendo, bueno, apuesto al peso, creo en el peso y ¿cómo era? ¿Cómo era la frase completa? Quiero en el peso, apuesto en el peso, invierto en el peso. Es 100%. Pues en escenario promedio ya tenemos un 80% más de rendimiento, cual ahí sí ya es exponencial. Y bueno, acá multiplicás por 5,3 el rendimiento del Sí, GD30 obviamente que con... eso es, Sí, sí, es idílico. simplemente O sea, sí. porque, a ver, ver un tipo de cambio de 500 pesos otra vez lo veo dificilísimo. Pero Ay, bueno, son parte de los escenarios. Yo siempre tomaría en cuenta el promedio como el escenario más real de todos, que sí. igual seguimos viendo. O sea, hace un dólar 1.570 es nada, es impensado. Que es básicamente casi un poco más de lo que valía el dólar hace 2 años. Pará. A ver. Nico, ¿vos me estás diciendo que el dólar se va a ir a 500 pesos según tus cálculos? Según mis cálculos, no. Según los cálculos del gobierno, sí se mantiene el Ah, 1% ok, ok. de baja del piso, Sí, lo cual, como les dije al principio del informe, para mí ya el año que viene es flotación libre 100%, sí. pero por lo menos acá lo que podemos ver, a mí me llamó mucho la atención, en el GD30, del momento cero hasta el finalizar, tenés Mm. un 50% de rendimiento en dólares. Y Nico, acá, sí, perdón, quiero contar algo porque esto está muy bueno, porque más allá de los análisis, que la verdad el informe es impecable, impecable, está muy bueno lo que hiciste. Quisimos traer, o sea, en realidad quisimos no, vos trajiste algo totalmente distinto a lo que veníamos haciendo, analizar gráficos y noticias en TradingView, pero está muy bueno también aportar desde el lado de la experiencia de lo que vivió cada uno. ¿Por qué estamos comparando el G30? Y es importante, ¿sí? Hacer un hilo con lo que vimos al principio, con el riesgo país. Estamos hablando de una situación en la que Argentina, no te digo que seamos investment grade, pero tengamos un riesgo país de 500, de 400. ¿Por qué pasa eso? Porque hay que ver de dónde venimos. O sea, nosotros cuando entramos a estudiar finanzas, en el 2023, perdón, hablábamos del GD30, del AL30, porque en ese momento Argentina tenía un riesgo país de 2.800. Entonces, como los bonos valían entre 20 y 25 dólares, vos decías, bueno, ok, con un riesgo país de 800, el dólar, perdón, el bono te subía un 200, un 300%, sin pensar en todo esto de la TIR, de cuánto me van a pagar de los cupones, no, solamente por lo que podía subir el bono, en un escenario bastante chato inclusive. Entonces por eso hoy la tasa emerge como una gran opción. Como vos contabas, excelente el caso de Male Pichot, que en ese momento todo el mundo estaba desesperado pensando en el dólar, estábamos viendo los bonos y el pago que tenían esos mismos y cómo podían subir,
pero nadie estaba viendo la tasa. Entonces hoy Totalmente cierto. pasó el tiempo y empezamos a ver este tipo de escenarios, ¿no? En el que ya los bonos tal vez no tienen tanto potencial de suba. O sea, el potencial del SUA, como lo ven, se mantiene, pero no es algo que en comparación a la inflación que podemos tener o inclusive al retorno que podemos tener poniendo los pesos en tasa fija, es algo que sea súper atractivo. Porque la realidad, para tener un 11% está bien. Supongamos que ahora se vuela directo al techo, se va hoy en día el dólar se va a 1400, está bien. Tenés una subida de, bueno, 20%, después a eso le agregas el 11% de lo que te paga el G30, perfecto. Pero después, no es que siempre se va a mantener en el techo el dólar tampoco. O sea, es un escenario muy raro ese y que vemos de que, de hecho, o sea, 1400, ¿hace cuánto tiempo que el dólar no toca los 1400? Hace mucho. También hay una realidad que es que hoy en día vivir en Argentina y estar teniendo rendimientos muy buenos, o sea, hace un 11% anual en dólares compuesto, es un rendimiento muy bueno, le estás ganando al S&P prácticamente, pero estás perdiendo contra la inflación. O sea, todo lo que vos invertiste está bien, sos inversión genial, pero si la inflación te saca toda esa ganancia, realmente estás perdiendo. O sea, tasa de Fisher. Y aparte acá tenés otra ventaja que vos lo pusiste muy bien acá, que es el tema de la TEM, de la tasa mensual. O sea, yo no necesito quedarme en pesos, o sea, en tasa fija en pesos, porque desconfío, ¿no? Porque escuché lo que dijo el JP Morgan y le creo y yo quiero desarmar. Ok, lo puedes hacer por un mes, por dos. Y no estamos hablando de carry trade en sí. Si no estamos viendo, bueno, ponemos en la balanza, pensando siempre en diversificado, ¿no? Ok, hoy puede ser una buena opción pagándote esta TEM que estamos viendo. Y sí, porque lo puedo hacer 1 o 2 meses. Todo el mundo hoy tiene cuenta remunerada, tiene mercado pago, tiene Naranja X. O sea, hoy estamos todos habituados a eso. Estamos todos habituados a eso. Entonces, pensarlo también desde el punto de vista mensual se vuelve muy atractivo si lo pensamos así. Y algo que quería agregar es esto, bueno, que yo había mostrado que de momento cero a 5 años, acá tendríamos $1500 prácticamente. O sea, tendríamos $500 de ganancia, un 50% de arriba. Perfecto. Y la comparación, o sea, si llevamos el número el año 2, o sea, no estoy diciendo tampoco el año 5, el año 3, 2 años, a un nivel de estas tasas, si llevamos este precio de los 2.300.000 a un dólar aproximado de 1400, o sea, no estamos diciendo de que es súper vuela, estamos diciendo que se mantiene, o sea, se mantiene subiendo, se mantiene una tendencia alcista. Un dólar de 1400 acá serían $1660. O sea, en 2 años de hacer tasa y con un dólar subiendo, ya hiciste más, o sea, hiciste más plata, hiciste más porcentaje que manteniendo el G30 a vencimiento y reinvirtiendo todos los cupones encima. O sea, son escenarios que es comparable a lo que vos me decís de, bueno, yo qué sé, tal vez son 2 meses, 3 meses que haces tasa, pero en 3 meses, o sea, un 2,82 compuesto, 3 meses que es más o menos un 9%. Este 9%, y si se mantuvo el dólar planchado, hiciste 9% en dólares en 3 meses. O sea, tuviste rendimientos alucinantes. Bueno, gente, espero que les haya gustado este informe, que les ayude sobre todo a pensar, sobre todo eso, ¿sí? Y a tratar de mostrar algo distinto a lo que en otros lados se pueden quedar con el tema de noticias, con el tema de opiniones políticas, sino también aprovechar estos espacios para contar experiencias, para mostrar escenarios. Esto no quiere decir que el dólar va a valer 500, ni que el dólar se va a ir a 4000, porque no lo sabemos, obviamente. Sin nada más que agregar, espero que les haya gustado. Como siempre, saquen sus propias conclusiones. Esto es meramente informativo. Y lo más importante, no se olviden de catimbiar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.